El diseño de vestuario es parte fundamental del cine, siempre han ido de la mano. A través de las películas, queda plasmada la moda y el comportamiento de la sociedad en todas las épocas. Hablaremos de la moda vibrante de los tardíos años 60, en la película de acción y comedia, Muñecas Peligrosas, del año 1969, dirigida por Rafael Valedón. Poco crédito se les daba a los vestuaristas y escenógrafos en el cine mexicano de esa época. Por cierto, si quieres conocer el poco valorado vestuario de época, del cine de oro mexicano, visita el siguiente enlace. Así entonces, nuestro reconocimiento por su magnífico trabajo a quienes participan en esta película: Marco Chilet, escenógrafo; Francisco Rubio, vestuarista; en maquillaje, Felisa L. de Guevara; y peinados, Guadalupe Gorraes. En esta década la mujer ya no refleja la imagen de la perfecta ama de casa y esposa. Este film nos habla de la revolución sexual, de la liberación de la mujer, representada por 4 intrépidas mujeres que pelean contra una pandilla de criminales que quiere apoderarse de una valiosa fórmula de un científico. Por supuesto, sin dejar de lado su feminidad y seducción. En los protagónicos vemos a Emily Kranz, la simpática Leonorilda Ochoa, Bárbara Angeli y Maura Monti. Esta última fue conocida como la Batichica del cine mexicano en la película La Mujer Murciélago de 1968, historia inspirada en las aventuras de Batman. Las 4 tigresas, que así se hacían llamar, visten inspiradas en el personaje de Gatúbela de la serie de televisión Batman, que en esa época era un hit. Nuestras protagonistas visten muy sensuales en trajes negros ceñidos al cuerpo tipo catsuit. Vemos el print animal en sus cuellos, 2 de ellas usan un cinturón dorado a la cadera donde portan sus armas. La otra tigresa carga un arco y flechas y la vemos usando muñequeras doradas, tipo Wonder Woman. Usan botas, elemento importante de la moda en esta década y son parte imprescindible de este traje. Las vemos realizando movimientos ágiles en artes marciales y tiro de arco. Para estas disciplinas las vemos practicando en leotardos coloridos. Estas prendas aparecen a finales de la década de los años 60, gracias al visionario diseñador francés André Curreg, quien además introduce el movimiento revolucionario de la era espacial. Eran los tiempos de la exploración en el espacio por parte de Rusia y Estados Unidos, por eso vemos en el set de esta película máquinas futuristas. Recordemos que al final de esta década se realiza el viaje a la Luna. En los años 60 se puso de moda un baile bastante libre, suelto y divertido cuya característica principal es que se sigue con el cuerpo el ritmo de un rock suave, al cual se le llamó agogó. Vestidos minifaldas escocesas, o a rayas gruesas, cintas en el cabello, vestidos de tubo, aretes de gran tamaño. Todas portan botas de charol de colores y diferentes tamaños. De hecho, las botas inicialmente se hicieron para ir a bailar a las discotecas, después se convertirían en accesorio de uso diario hasta nuestros días. Se le atribuye al diseñador André Curreg la popularización de este estilo por su colección de 1964, La Chica de la Luna, que incluía botas blancas de plástico brillantes. Vemos vestidos con mucho brillo. Los abrigos y chaquetas se acortaron, se hicieron más ligeros y rectos, con botonaduras grandes doradas al frente y en hombros, tipo militar, cuello Mao, prendas que llegaban justo por encima de la rodilla para que las piernas se vieran más delgadas. Inspiración del diseñador Yves Saint Laurent. También este gran diseñador incorpora con la estética safari su versión de la chaqueta sahariana, donde apreciamos bolsillos en la parte de enfrente tanto arriba como abajo. Y tampoco podía faltar en el armario femenino el smoking y el traje saco y pantalón. Looks monocromáticos. De seguro ha de ser porque comió muchos hot dogs. Pantalones sin pretina, por encima del tobillo, con cremalleras laterales. Lucían coquetas boinas de lado a juego con la misma tela de la ropa que portaban. A diferencia de los 50s, donde la figura ideal era la de reloj de arena, en los 60 se vuelve una figura delgada,
con caderas y pechos pequeños. Un ejemplo de ello era Twiggy, la modelo icónica de esta década. El glamour desaparece para ver en esta década figuras muy aniñadas, siluetas infantiles con vestidos corte imperio. Esta moda habla sobre los inicios de la liberación femenina y sexual. Es la época de la creatividad donde surge el optical art, donde vemos telas que dan la sensación de figuras geométricas en movimiento, normalmente eran en blanco y negro. En esta película vemos a la comediante Leonorilda Ochoa muy fashion y sensual, con todos los elementos característicos de esta década. El maquillaje de la década eran rostros pálidos con rubores y labiales apastelados, pero ojos delineados extravagantes, sombras muy marcadas en el párpado superior donde se lleva una línea oscura y nítida directamente a través del arco del ojo. También se aplicaban un delineador de ojos blanco en la línea interna del ojo para que luciera más grande y más abierto. Pestañas postizas muy largas arriba y abajo que parecían los ojos de una muñeca. La tendencia en el cabello eran melenas naturales pero con volumen en la parte de la coronilla que hacían ver caras más afinadas. La moda era Brigitte Bardot y su peinado bombshell. Coletas altas. Cortes de pelo geométricos. Es en esta década donde el pudor empieza a desaparecer y el bikini se convierte en una prenda de baño común ya que no era bien vista en la década anterior. Úrsula Andrés causó un gran impacto cuando emergió de las olas usando lo que ahora es reconocido como un bikini icónico en la película de James Bond, Doctor No de 1962. Así entonces se empiezan a usar los bikinis de nylon con cintura baja y estampados diversos. También para los hombres, la moda juvenil revoluciona, pero hoy nos centraremos en el look que se lleva en esta película. Los caballeros lucen pulcros y elegantes con trajes a la medida. Todos van de traje para demostrar la masculinidad y fuerza en misiones peligrosas. Era el estilo de los Beatles que llevaban en inicios de los 60s. El estilo mad londinense que surge a finales de los años 50, en donde los chicos se consideraban seguidores modernos, deseaban verse intelectuales, existencialistas y poetas beat. Donde usaban trajes entallados estilo italiano. No solo era la moda femenina. Se usaban frases publicitarias como, él también merece verse bien. Así que vemos igual que la moda femenina, el adelgazamiento en la moda de los caballeros. Trajes con solapas delgadas, telas brillantes, corbatas también delgadas, pero con rayas anchas. Suéteres de cuello de tortuga que se usaban debajo de chaquetas o abrigos para dar un toque elegante y casual. Pantalones rectos. Vemos sacos con colores vivos y llamativos como el rojo. Los años 60 fueron la década de la juventud, y de los cambios estéticos más radicales y rápidos de los que se tenía memoria. Finalmente en esta película vemos a mujeres empoderadas, estaba en efervescencia el movimiento de la liberación femenina, y que en la próxima década se terminaría por reconocer la importancia de este movimiento.